Buenos días. Bueno, en esta clase vamos a explicar las propiedades de los logaritmos. Más que explicarlas, las vamos a ejemplificar. ¿Sí? Quiere decir que vamos a dar un ejemplo para cada una. Y, bueno, un comentario respecto de las propiedades. Todo aquel que decida dedicarse a los logaritmos, supongamos que eso pueda ocurrir, en algún momento va a tener que resolver ecuaciones logarítmicas o expresiones matemáticas que están afectadas por logaritmos. Y la única forma de avanzar en esas expresiones matemáticas es por medio de las propiedades. ¿Bien? Vamos a explicar 4 propiedades de los logaritmos, las vamos a ejemplificar. Pero primero tenemos que recordarnos lo que es un logaritmo. Entonces escribimos acá la definición simbólica del logaritmo, que relaciona logaritmo, logaritmación, ¿sí?, con potenciación, porque es el mismo concepto matemático enfocado desde dos lugares diferentes. ¿Sí? Recuerden que la relación que existe, esto es así, el logaritmo en base de, esta es la base del logaritmo, del número a, este es el número, es igual a n es el logaritmo. ¿Bien? Si se cumple, o si solo si, significa esto, que la base elevada al logaritmo me da como resultado el número. ¿Bien? Si no se acuerdan de esto, hay que ver la clase de logaritmo, de definición del logaritmo, pero en resumidas cuentas, siempre debe, cuando ustedes ven un logaritmo, debe cumplirse que la base elevada al logaritmo y exponente es lo mismo, me tiene que dar como resultado este número. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 vale 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo me da 8, ¿sí? Se genera así como una vueltita. 2 elevado al cubo es 8. O sea, se tiene que cumplir esto. 2. Bien. En todos es así. Por ejemplo acá, el logaritmo en base 4 de un 16avos es menos 2. Porque 4, que es la base, elevada al exponente, al logaritmo, el logaritmo y exponente es lo mismo, elevada al logaritmo, ¿cómo se resuelve esto? Si tengo un exponente negativo, tengo que invertir la base. 1 sobre 4 al cuadrado. ¿Bien? Y esto da un 16avo, que es lo que tengo ahí. ¿Bien? En este, por ejemplo, tengo el logaritmo en base 16 de 4 es un medio. ¿Por qué? Porque 16 elevado a la 1 medio, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelven las potencias con exponente fraccionario? Bueno, hay que transformarla en raíz, ¿no? Esto va a quedar raíz cuadrada, voy a poner el 2, aunque ese no se suele poner, raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 a la 1, en todo caso, porque este 1 es ese y este 2 es este. ¿Bien? La raíz cuadrada de 16 es 4, por eso el logaritmo en base 16 de 4 es un medio, porque 16 elevado a un medio da 4 como resultado. ¿Bien? Entonces puse aquí las 4 propiedades que ahora las vamos a mencionar y vamos a dar un ejemplo para cada una, pero para ejemplificarla vamos a utilizar algunos logaritmos que son fáciles de calcular. En base 2 son muy simples, o sea, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, ya lo vimos. El logaritmo en base 2 de 4 que vale 2, 2 al cuadrado es 4. El 2 a la quinta es 32, ¿bien? El logaritmo en base 2 es 32. El logaritmo en base 2 de 2 vale 1, porque 2 a la 1, elevado a la 1, me da 2 otra vez, ¿bien? Y 2 a la sexta da 64. Entonces tengo esos logaritmos que los voy a utilizar para los ejemplos de cada propiedad. ¿Bien? La primera propiedad, simbólicamente se escribe así, pero si yo tuviera que decirla coloquialmente, tuviera que decirla en una frase, diría: el logaritmo en cualquier base, ¿sí?, de un producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de esos números en la misma base. Por ejemplo, si yo tuviera acá el logaritmo en base 2 de 4 por 8, ¿bien? Tuviera esa expresión, ¿sí? La propiedad lo que dice, lo que me permite hacer es descomponer ese logaritmo de un producto como suma de logaritmos, logaritmo en base 2 de 4, más, ¿sí?, el producto se descompone como una suma, logaritmo en base 2 de 8. ¿Bien? Esto no tiene nada que ver con aplicar algún tipo de propiedad distributiva, nada que ver con eso. Esto simplemente es una propiedad
que está fundamentada en las propiedades de la potenciación, ¿sí? Está fundamentada en eso. No es el sentido de esta clase el demostrar de dónde salen estas propiedades, sino ejemplificarlas, ¿sí? O sea, un ejemplo para cada una para que entiendan cómo viene la cosa, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que plantea una propiedad? Una propiedad plantea, uno puede verlo de esta manera, dos formas distintas de resolver un problema matemático, un ejercicio matemático. Lo voy a hacer acá, esta línea, y esta propiedad dice, usted puede calcular el logaritmo en base 2 de 4 por 8 de una forma, de 4 por 8 de una forma, o la puede calcular de otra, y tiene que dar lo mismo, porque la igualdad me dice que ambas expresiones son iguales. ¿Cómo lo calcularía de este lado, por ejemplo? Bueno, tendría que resolver, ver qué número es este, ¿no? El logaritmo en base 2 de 4 por 8, pero 4 por 8 es 32. O sea que en definitiva es eso lo que tengo que calcular. Y el logaritmo en base 2 de 32 es 5. O sea que ese es el resultado de esta expresión. Pero la propiedad me permite hacerlo de esta manera también. Desagregarlo en la suma de los logaritmos, que si yo resuelvo el logaritmo en base 2 de 4, que es 2, y le sumo el logaritmo en base 2 de 8, que es 3, bueno, esto va a dar 5. Y está bien, tiene que dar lo mismo, porque de eso se trata la propiedad. Dos formas diferentes de resolver lo mismo. Bien. Insisto, la aplicación de las propiedades, o sea, para qué se utilizan, tiene que ver con desarrollos algebraicos, ¿sí? Con poder trabajar algebraicamente una expresión que podría ser una ecuación logarítmica que más adelante vamos a explicar de qué se trata. Vamos a la propiedad 2, ¿sí? Propiedad 2. Borramos esta. Borramos aquí. Todo esto. ¿Qué dice la propiedad 2? ¿Cómo se puede describir coloquialmente? Coloquialmente sería el logaritmo en cualquier base de una división de números, ¿eh? Es igual, o de un cociente, es igual a la resta de los logaritmos de esos números en las mismas bases. Por ejemplo, si tuviera logaritmo en base 2 de, supongan ustedes, vamos a poner 8 dividido 2, ¿sí? Así. ¿Bien? Ese logaritmo. Tengo el logaritmo en base 2 de 8 sobre 2, de ese cociente, de esa fracción, y la propiedad lo que me permite es desagregar este logaritmo como una resta de logaritmos, ambos en la misma base. Logaritmo en base 2 de 8 menos, ¿sí? Logaritmo en base 2 de 2. Así. Igual, dos caminos distintos para resolver lo mismo. Si resuelvo de esta por este lado, entonces primero tengo que resolver cuánto es 8 dividido 2. Eso va a dar el logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Pero el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. O sea que este es el resultado de este lado. Y si aplico la propiedad, voy a tener que hacer la resta del logaritmo en base 2 de 8, que es 3, menos el logaritmo en base 2 de 2. Este vale 1. ¿Eh? Y 3 menos 1 es 2. ¿Eh? Y ahí tenemos un ejemplo para la segunda propiedad. Vamos a la tercera. Tercera. Y borramos esta. Bien. Borramos ahí. La tercera propiedad, si tuviéramos que describirla coloquialmente, diríamos el logaritmo en cualquier base de una potencia, ¿eh? O de un número elevado a un exponente, si ustedes lo quieren así, es igual al exponente por el logaritmo en la misma base de la base de la potencia. Dicho de otra manera más sencilla, cuando ustedes ven el logaritmo de una potencia, está permitido tomar este exponente y pasarlo multiplicando aquí adelante. Eso se puede hacer. Eso es lo que permite hacer la propiedad. Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo en base 2 de 4 al cubo, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo el logaritmo en base 2 de una potencia, 4 elevado al cubo. La propiedad lo que permite es tomar ese 3 y ponerlo aquí adelante, multiplicando 3 por, así, logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí?
Eso es lo que permite la propiedad. Si lo resolvemos de los dos lados, si vengo de este lado tendría que ver primero cuánto es 4 al cubo. 4 por 4 por 4, ¿sí? Eso es 64. Logaritmo en base 2 de 64. Y el logaritmo en base 2 de 64 es 6, ¿sí? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Bien? 6. Ese es el resultado. Y si aplico la propiedad, entonces tengo que resolver este logaritmo primero, antes de multiplicar. O sea que esto va a quedar 3 por el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Es este. Y 3 por 2, 6. ¿Bien? Y ahí tenemos el ejemplo de la tercera propiedad. Bien, nos queda la última, la propiedad 4. Vamos a poner aquí 4 y vamos a borrar. La propiedad 4, ¿sí? A veces cuando ustedes la consultan en algún libro, puede ser o en alguna página, se llama propiedad de cambio de base y es la que se utiliza para resolver logaritmos usando la calculadora científica. Bueno, ahora ya vienen calculadoras donde uno puede calcular logaritmos en cualquier base siempre y cuando ese logaritmo exista, ¿no? Pero si de pronto se encuentran con una calculadora que solamente tiene logaritmos decimales o logaritmos naturales, entonces esta propiedad es la que me permite calcular logaritmos en otras bases. No voy a profundizar ese tema porque esa parte de logaritmos está explicada en otra clase, donde explicamos cómo usar la calculadora para obtener logaritmos. ¿Bien? Yo solamente voy a ejemplificar la propiedad. Supongamos que tengo el logaritmo en base 8 de 64. ¿Bien? Supongamos que tengo ese logaritmo. Y supongamos que no tengo idea de cuánto da, ¿sí? Logaritmo, pero soy muy bueno sacando logaritmos en base 2. ¿Sí? Supongamos eso. El logaritmo en base 8 no me doy maña, pero soy muy bueno sacando logaritmos en base 2. Entonces yo puedo elegir una base que esté permitida, por supuesto, donde los logaritmos existan. La base 2. Entonces puedo poner el logaritmo en base 2 del número, o sea, de este, ¿sí? Dividido el logaritmo en base 2, siempre la base que estoy eligiendo, de la base, ¿sí? Así. Y tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Fíjense, ¿cuánto da este logaritmo? El logaritmo en base 8 de 64. Me estoy preguntando a qué número tengo que elevar 8 para que el resultado me dé 64. Eso es 2. 8 al cuadrado da 64. O sea que esto da 2. Ese es el resultado. Si vengo por este lado, tendría que resolver estos dos logaritmos y dividirlos. ¿Sí? Este logaritmo da 6. ¿Sí? 6. Dividido, este logaritmo, el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Y 6 sobre 3 es 2. ¿Sí? Y ahí tenemos el ejemplo de la última propiedad. ¿Bien? Entonces, en resumidas cuentas, el sentido de esta clase no fue explicar de dónde vienen las propiedades, sino ejemplificarlas, entenderlas para poder utilizarlas. Más adelante vamos a hablar de ecuaciones logarítmicas y ahí las vamos a usar mucho. Bien, hasta luego.